figuras en la historia que son imposibles de encasillar. Por un lado, un genio militar que para muchos fue clave para la victoria aliada. Por otro, un hombre que sus propios colegas describían como arrogante e insufrible. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura del mariscal de campo Bernard Law Montgomery. Miren, para empezar a entender a Monty, como le decían, creo que no hay mejor punto de partida que esta frase de Winston Churchill. En la derrota, invencible. En la victoria, insoportable. Es que esta cita lo resume todo, ¿no? Captura perfectamente esa paradoja que vamos a explorar. El genio que se crecía en los peores momentos y el ego que, bueno, se volvía inmanejable con el éxito. Así que vamos a sumergirnos en esa dualidad. La clave para entender a Montgomery es, sí o sí, analizar las dos caras de la moneda. Por un lado está su brillantez como comandante, un tipo meticuloso. Y por el otro, su personalidad, digamos que vanidosa y bastante complicada. Aquí se ve clarísimo. Como estratega, era un fuera de serie. Sus planes eran detallados hasta el más mínimo punto, y siempre prefería la cautela para evitar bajas innecesarias. Ahora, como persona, era un desastre en las relaciones humanas. Ojo, no lo digo yo. Sus propios superiores, como el general Alan Brooke, escribieron en sus diarios sobre su habitual falta de tacto y su egocentrismo que le impedía apreciar los sentimientos ajenos. Pero a ver, ¿de dónde sale una personalidad así? No es que nació de la nada. Fue forjada literalmente en el fuego de experiencias personales y profesionales brutalísimas, y esto fue mucho antes de sus victorias más famosas. Su carrera desde el inicio estuvo marcada por el conflicto. Pero hay dos momentos que son de verdad cruciales para entenderlo. Primero, en 1914, en la Primera Guerra Mundial, un francotirador le atraviesa el pulmón. Lo dieron por muerto. Sobrevivir a eso te cambia. Y luego, en 1937, la tragedia personal. Su esposa Elizabeth muere de la nada por una septicemia. Y aquí está el punto clave. Estas dos tragedias forjaron su filosofía militar. La herida casi mortal le enseñó a no arriesgar la vida de sus hombres por nada. La muerte de su esposa, que lo dejó totalmente devastado, lo llevó a refugiarse por completo en su trabajo. ¿El resultado? Un comandante obsesionado con la planificación y el control, que no iba a dejar absolutamente nada al azar. Y esa filosofía, esa obsesión por el control, encontraría su momento de máxima expresión en el desierto del norte de África, el momento que lo convirtió en una auténtica leyenda, la segunda batalla de El Alamein. El contraste con su gran adversario, Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto, es que es total. Rommel era pura genialidad, improvisación, riesgo. Montgomery era todo lo contrario. Se negaba a combatir si no tenía una superioridad aplastante de hombres y de material. Él no buscaba una victoria brillante, buscaba una victoria segura. Esto define su forma de pensar. Para Montgomery, la batalla de El Alamein no se ganó en el campo, se ganó en las semanas previas. Esperó con una paciencia increíble hasta tener una ventaja abrumadora. Y solo entonces, el 23 de octubre de 1942, lanzó el ataque. Cero improvisación. Ahora vamos a ver cómo ese mismo enfoque, el que le dio su victoria más grande, también llevaba adentro la semilla de su mayor fracaso. Su confianza se convirtió en arrogancia, y su famosa cautela a veces se transformaba en una terquedad muy peligrosa. Este fue su plan más ambicioso, la Operación Market Garden. Y es muy irónico, porque para un general tan cauto, este plan era increíblemente arriesgado. De hecho, fue él quien convenció a un Eisenhower lleno de dudas para que lo aprobara, con la promesa de que podía terminar la guerra para Navidad. Imagínense la audacia. Pero el plan, que en el papel se veía genial, se estrelló de frente con la dura realidad. La operación fue un fracaso catastrófico. Las fuentes la describen como una derrota desastrosa, con un costo altísimo en vidas de soldados de élite. Y aquí es donde su personalidad vuelve a ser protagonista. Muchos historiadores y hasta sus compañeros como Brooke sugieren que su arrogancia fue tal que simplemente no escuchó las advertencias sobre los enormes riesgos del plan. Su ego estaba tan metido en la operación que fue incapaz de ver sus fallos. Para que se hagan una idea del personaje, hay una anécdota increíble. Hizo una apuesta con el general estadounidense Walter Bedell Smith. Al ganar, en lugar de tomarlo como una broma, ¿qué creen que hizo? Exigió su premio, y el premio era un bombardero B-17 con toda su tripulación. El escándalo llegó hasta Eisenhower y generó un resentimiento tremendo, o sea, una falta de tacto casi infantil. Cuando terminó la guerra, uno podría pensar que su lado más difícil se calmaría un poco, pero no.
Para nada. Su personalidad conflictiva lo siguió definiendo hasta el final y complicó muchísimo su lugar en la historia. Lejos de tranquilizarse con el retiro, sus opiniones se volvieron todavía más polémicas. Apoyó públicamente el apartheid, elogió a Mao Zedong y se opuso a reformas sociales progresistas con un lenguaje durísimo. Y para colmo, en sus memorias, se dedicó a criticar a casi todos los que habían luchado a su lado, lo que terminó de romper las pocas buenas relaciones que le quedaban. Y todo esto nos deja con la pregunta final. Montgomery fue un comandante que consiguió victorias clave y salvó muchísimas vidas gracias a su planificación. Pero también fue un hombre arrogante, insufrible y con opiniones francamente muy problemáticas. La historia rara vez nos da héroes perfectos, y Montgomery es quizás uno de los mejores ejemplos de ese dilema.